No fue un relámpago, no fue un terremoto, no fue la corona de espinas ni los clavos. Lo que partió la historia en dos fue una lanza sostenida por un hombre, un centurión endurecido por la guerra, un instrumento del imperio que, sin saberlo, tocó el cuerpo del Hijo de Dios. Su nombre era Longinos, y su final no fue contado en los evangelios. Fue sepultado en las sombras, pero hoy lo vas a descubrir, porque el hombre que clavó la lanza fue el primero en ser atravesado por la verdad. Era viernes, pero no un viernes cualquiera. Era el día en que el cielo lloró y el infierno contuvo el aliento. En el Gólgota, 3 cruces se alzaban como heridas abiertas, y junto a ellas, firme, frío, estaba él, Longinos, centurión romano. Había visto morir a hombres con gritos, con odio, con miedo. Pero este no era un criminal más. Este hombre miraba al cielo. Cuando Jesús expiró, la tierra tembló. El velo se rasgó, las tumbas se abrieron, y el corazón de un soldado, por primera vez, también se quebró, no por la sangre, sino por el silencio, no por el castigo, sino por la compasión. Longinos estaba acostumbrado a ejecutar órdenes sin pensar, a ver cuerpos caer, a escuchar súplicas. Su mundo era orden, poder y violencia. Pero ese día, algo cambió. Las manos que se aferraban a la cruz no eran débiles, eran las manos de un rey que entregaba su vida con dignidad. El hombre que alzó la lanza fue el primero en decirlo. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Lo dijo temblando, con la sangre de Cristo aún fresca en su lanza, con la mirada rota y el alma despertando. Según la tradición, al caer esa sangre sobre sus ojos, Longinos fue sanado, no solo físicamente, sino desde dentro. La lanza que perforó al Salvador también abrió los ojos del centurión, y fue en ese instante que empezó su peregrinaje, no con pasos, sino con preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué amó hasta el final, incluso a sus verdugos? Durante días, Longinos caminó por Jerusalén sin rumbo, con la mirada perdida y el corazón en ruinas. El mundo seguía igual, pero él ya no lo era. Todo le parecía falso. Las órdenes, las leyes, el imperio. Solo una cosa se sentía real: aquel momento en el Gólgota. ¿Cómo regresas a tu vida cuando viste morir al autor de la vida? Longinos no volvió a su campamento, no volvió a blandir su espada, no pudo. Durante noches no pudo dormir. La imagen de Jesús colgado en la cruz lo perseguía. Su mirada, sus palabras, su silencio, lo que vio, lo rompió, y lo que sintió, lo reconstruyó. Se quitó la armadura, dejó caer su lanza y comenzó a caminar, solo, pero no como soldado, sino como discípulo. Recorrió tierras lejanas, predicando lo que había visto. No contaba fábulas, no repetía rumores. Él estuvo allí. Su testimonio no eran palabras pulidas, eran cicatrices, eran recuerdos, era la sangre que había tocado. Y a quien preguntaba, ¿por qué sigues aún crucificado? Él respondía, porque nadie muere así, si no es el Hijo de Dios. Pero el imperio no perdona a quienes cambian de lealtad, y menos a quienes sirven a un rey crucificado. Longinos fue arrestado, golpeado, interrogado. ¿Lo conociste? ¿Estuviste allí? Ríndete. Pero nunca cayó. Yo lo vi morir, decía, pero en su muerte descubrí la vida. Le ofrecieron libertad a cambio de negar a Cristo, pero eligió la verdad antes que la vida, y fue decapitado, no con miedo, sino con los ojos en alto, como aquel a quien había visto entregar su espíritu. Su sangre cayó sobre la tierra, como testigo de un imperio que no pudo callar la verdad, y mientras su cuerpo era enterrado en silencio, sus palabras seguían resonando. Lo traspasé, pero él me salvó.
La historia no terminó con su muerte, comenzó con su testimonio. Muchos comenzaron a venerarlo. Decían que su tumba era lugar de milagros. El verdugo había sido transformado en santo. Su nombre, San Longinos. El centurión que perforó el cuerpo de Jesús y fue atravesado por la fe. Un día comandó legiones, otro día cayó de rodillas ante la cruz, y su lanza, la misma que había abierto el costado de Cristo, quedó clavada para siempre en la historia. Hoy es símbolo de juicio, pero también de misericordia, porque la sangre que brotó no fue solo para Él, fue para todos, para ti, para mí. La lanza de Longinos dividió más que carne, dividió el antes y el después. ¿Y tú? ¿Seguirás siendo espectador o dejarás que la verdad atraviese tu corazón también? Porque si la lanza perforó a Cristo, es para que su amor también atraviese tu historia. El relato eterno continúa. Suscríbete ahora si quieres seguir descubriendo las historias que la religión ocultó, pero que el cielo nunca olvidó. Comparte este video con alguien que necesite ser atravesado por la verdad. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Este versículo no solo se cumplió en Longinos, se cumple en cada alma que levanta la mirada al crucificado y se quiebra por dentro. Se cumple en los que dejaron la indiferencia, en los que pasaron de la burla a la fe, del juicio al llanto. Jesús fue traspasado una vez, pero su mirada sigue atravesando generaciones. No importa cuán lejos estés, ni cuánto hayas fallado. Si hoy lo miras y lloras como quien ha perdido a su todo, también puedes nacer de nuevo. Porque el que fue perforado por la lanza sigue tocando corazones endurecidos con una sola gota de su sangre. Y si Él sanó los ojos de Longinos, también puede abrir los tuyos. Se cumple en todo aquel que ve al crucificado y cree. Antes de que el mal existiera, antes de que el primer hombre respirara, hubo una rebelión en el cielo. No fue contra ángeles, fue contra Dios mismo. Y el traidor no era un monstruo, era la joya más brillante del paraíso. Su nombre, Lucifer, el más hermoso, el más sabio, el más perfecto. Y también el primero en odiar. Esta es la historia de la caída más oscura, no de un demonio, sino de un ángel, no de un villano, sino del favorito del cielo. Lucifer no fue creado malo, fue esculpido con gloria, revestido de luz, coronado de sabiduría, pero algo cambió, y cuando cayó, arrastró con él un tercio de los ejércitos celestiales. En este relato descubrirás cómo fue su creación, qué pensamiento encendió su rebelión, por qué odia tanto al ser humano, y cuál es su destino final según el Apocalipsis. Prepárate para una guerra que comenzó en el cielo y que todavía ruge dentro de ti. Lucifer no nació en las sombras. La Biblia lo describe así. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Ezequiel 28:12. Fue el primero, el más sublime, un querubín protector, vestido de piedras preciosas, diseñado para adorar, para dirigir,
para brillar. Era tan glorioso que el mismo Dios dice: tú eras perfecto en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Pero ¿cómo puede nacer el pecado en un lugar donde todo era perfecto? No fue un acto, fue un pensamiento, una chispa diminuta que decía: ¿y si yo pudiera ser como Él? Lucifer no quería dejar de adorar a Dios. Quería que Dios lo adorara a Él. Su belleza, su sabiduría, su influencia lo convencieron de que merecía más. Subiré al cielo, en lo alto levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13. Y esa fue su ruina. El primero en pecar no fue Adán, fue el ángel de luz. Dios no impide la rebelión. Dios permite la libertad. Lucifer reunió a muchos, no con amenazas, sino con carisma, no con mentiras, sino con orgullo. Les dijo: ¿por qué debemos inclinarnos ante un Dios que se hará hombre? ¿Ante carne, sangre, debilidad? Y allí nació el misterio del odio, que un ser creado para adorar prefiera ser adorado. La guerra estalló, y Miguel, el arcángel menor, gritó una sola frase: ¿quién como Dios? Ese grito dividió el cielo, la luz contra la ambición, el amor contra el ego, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás. Fue lanzado a la tierra. Apocalipsis 12:9. El ángel más brillante cayó como un relámpago. Su nombre ya no fue Lucifer, fue Satanás, el acusador. Y junto a él, un tercio de los ángeles fueron arrojados, no al infierno final, sino a la sombra de lo que alguna vez fue cielo. Ya no brilla, ahora engaña. Ya no adora, ahora acusa. Porque Dios eligió encarnarse no como ángel, sino como hombre. Lucifer no soportó ver que Dios se hiciera carne, ni que muriera por los humanos, ni que los humanos, polvo de la tierra, fueran hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Salmo 8:4. Eso pensaba él, y ese resentimiento se convirtió en una cruz. Cada vez que ve a un humano orar, se quiebra. Cada vez que alguien se arrepiente, pierde. Cada vez que Jesús es adorado, recuerda que Él fue el primero en rechazarlo. Él no te ataca con fuego, te ataca con ideas. Así tentó a Eva. ¿Con qué Dios ha dicho? Así tentó a Jesús. Si eres hijo de Dios, su especialidad no es el caos, es la duda. Lucifer no necesita destruirte, le basta con hacerte desconfiar. De Dios, de ti, del propósito. Satanás no reina en el infierno, tampoco es libre, está condenado. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. No hay redención para él, no hay esperanza, no hay cruz para los ángeles caídos, solo juicio. El que una vez fue lucero será apagado para siempre. La caída de Lucifer no fue un accidente, fue una decisión. Y hoy tú enfrentas esa misma batalla, no en los cielos, sino en tu alma. ¿Seguirás la voz del orgullo? ¿O te arrodillarás ante aquel que se humilló hasta la cruz? Miguel gritó: ¿quién como Dios? Y ese eco resuena hoy en tu interior. No hay gloria fuera de Él. No hay sabiduría fuera de su voluntad. No hay libertad fuera de su amor. Cierra los ojos. Ahora,
Respira lento. Una vez, otra vez. Siente cómo el aire entra y sale. Detén todo por un momento. Deja de mirar la pantalla como un espectador, porque este momento es tuyo, no del video. Hay una batalla dentro de ti, aquí, ahora, entre tu orgullo y tu llamado, entre tus miedos y la voz de Dios que te dice, confía. Lucifer respiró la atmósfera del cielo y se convenció de que merecía más. Tú respiras la atmósfera de la tierra y a veces piensas que no eres nada. Pero escúchame, Dios no se hizo ángel por Lucifer, se hizo humano por ti. Siente tus latidos. Cada uno es un regalo inmerecido. Cada uno es un latido que el infierno odia, porque con cada respiración tienes una nueva oportunidad de volver a Dios. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay una elección delante de ti. Lucifer dijo, seré como Dios para arrebatar poder. Jesús, siendo Dios, se hizo siervo para salvarte. ¿A quién seguirás hoy? Respira otra vez. Siente ese aire. Dios lo diseñó para que vivieras, no para que vivas esclavo del orgullo, de la ansiedad, de la duda, de tu pasado. Cada vez que decides perdonar, cada vez que eliges orar aunque no sientas nada, cada vez que dices, Padre, aquí estoy. Una guerra se gana en el mundo invisible. Lucifer cayó por orgullo. Tú te levantas por gracia. No tienes que cargar con máscaras, con miedos, con ambiciones vacías. No naciste para demostrarle al mundo quién eres. Naciste para reflejar quién es Él. Ahora, abre los ojos. Mira alrededor. Este no es un mundo muerto. Es un campo de entrenamiento para el cielo. Cada conversación que tendrás hoy, cada pensamiento que decidirás alimentar, cada decisión que tomarás, es un acto de guerra espiritual. Hoy no vivas por ti. Vive para Él. Hubo un joven que fue arrancado de su tierra, llevado cautivo por un imperio que creía ser invencible. Le cambiaron el nombre, quisieron borrar su fe, adoctrinar su mente, pero no sabían que ese joven vería cosas que harían temblar a los reyes. Ese joven se llamaba Daniel, y lo que vio fue el futuro. Imperios caerán, bestias se levantarán, un reino eterno vendrá. Este no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva, porque Daniel no solo vio su tiempo, vio el nuestro. Todo comenzó con fuego, con puertas derribadas, con tambores de guerra sacudiendo Jerusalén. Era el año tercero del rey Joacim, y Babilonia había llegado. Nabucodonosor, el monarca más temido del oriente, tomó la ciudad santa como botín. Las calles ardían, el templo temblaba, y los corazones del pueblo se quebraban al ver cómo su nación caía bajo los pies de un imperio arrogante. No solo saquearon el templo, no solo se llevaron oro y vasijas sagradas, se llevaron lo más valioso, las mentes de los príncipes de Judá, entre ellos Daniel. El plan era claro, reprogramarlos, transformarlos en sirvientes fieles del imperio, borrar su identidad, su lengua, su Dios. Un lavado de cerebro elegante, disfrazado de oportunidad real. Convertir lo santo en secular, lo puro en útil para el trono. Les dieron nuevos nombres, comida consagrada a dioses falsos, una nueva historia. Pero Daniel se detuvo. Algo dentro de él gritaba, no te contamines. Pidieron comer solo legumbres, y tras 10 días estaban más fuertes que los demás. Era solo el comienzo. Daniel ya no era un cautivo, era un testigo en el corazón del león. La fidelidad silenciosa se convirtió en una revolución espiritual. Una noche, el rey Nabucodonosor despertó sudando. Había tenido un sueño aterrador. Mandó llamar a magos, adivinos y sabios. Pero exigió algo imposible.
No solo quería la interpretación, sino que le dijeran que había soñado. La petición era una trampa para los falsos. ¿Quién puede leer los pensamientos de otro, sino un Dios que escudriña los corazones? Nadie pudo. Iban a morir todos. También Daniel. Pero él oró. Y en la noche, Dios le mostró el sueño. Era una estatua colosal, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro. Y una piedra, no cortada por mano humana, la destruía. Era un mapa del tiempo, una profecía codificada en metales y ruina. La historia entera en una visión. Daniel fue ante el rey. «Tú eres la cabeza de oro», dijo, «pero tu reino caerá, y tras él otros vendrán, hasta que el Dios del cielo establezca un reino eterno». El trono tembló. Nabucodonosor se inclinó ante el profeta hebreo. Por primera vez un rey doblegaba su rodilla ante un siervo del Altísimo. El orgullo imperial fue sacudido por una palabra eterna. Con el tiempo, el sueño fue olvidado. Nabucodonosor mandó erigir una estatua, toda de oro, una declaración de rebeldía. «Mi reino no terminará». Ordenó que todos la adoraran bajo amenaza de muerte. Una herejía disfrazada de ceremonia. El eco de un ego que se negaba a ser polvo. 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, se negaron. No doblaron rodilla. No temieron al horno ardiente. Preferían arder con fe que vivir con traición. Su fe fue su respuesta, su lealtad, su condena, pero también su liberación. Fueron arrojados al fuego. Las llamas devoraban todo, pero ellos no, porque uno más caminaba entre ellos. «Un hijo de los dioses», dijo el rey. Filosóficamente, Nietzsche dijo: «Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo». Estos jóvenes no tenían solo un porqué, tenían a quién. Y el fuego no pudo con ellos, porque la fe verdadera no se quema, se refina. Años después, el mismo rey que vio milagros cayó en orgullo. Se paseaba por su palacio diciendo: «Mira la gran Babilonia que he construido». Entonces, una voz del cielo lo interrumpió. Una sentencia celestial cayó como trueno. En un instante, perdió la razón. Se volvió como bestia, comió hierba, vivió entre animales durante 7 años, hasta que alzó los ojos al cielo y recobró el juicio. El orgullo lo deshumanizó, la adoración lo restauró. «Ahora sé que el Altísimo reina», dijo. A veces, Dios permite que toquemos fondo, para que miremos hacia arriba. La locura fue el camino hacia la verdad, porque hay caídas que no destruyen, solo despiertan. Un nuevo rey, Belsasar, celebraba una fiesta blasfema. Usó las copas sagradas del templo para brindar a dioses de piedra. Y entonces, una mano invisible escribió en la pared. Una presencia invisible irrumpe entre la arrogancia. El juicio no siempre grita. A veces, escribe. Nadie podía entender lo que decía. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dios ha contado tus días y ha puesto fin a tu reino. Has sido hallado falto. Esa misma noche, el imperio cayó. Los persas entraron. Babilonia fue historia. Las murallas no resistieron la profecía. Daniel no solo interpretaba sueños, leía el juicio escrito por el dedo de Dios. Y nos recuerda que todo trono sin justicia tiene fecha de expiración, porque donde se profana lo santo, la sentencia no tarda. Bajo el nuevo reino persa, Daniel siguió brillando. Era justo, era sabio, y eso incomodaba. Un decreto fue firmado.
Nadie orará a otro Dios por 30 días. Una ley pensada para atrapar al justo. Daniel oró igual. Abrió sus ventanas hacia Jerusalén y oró. Fue echado al foso de leones, pero el cielo respondió. Un ángel cerró las bocas. Al amanecer, Daniel salió ileso. No era suerte, era providencia. El rey Darío proclamó: el Dios de Daniel vive, y su reino no será destruido. Porque cuando los hombres se cierran en leyes injustas, Dios abre caminos imposibles. Pero lo más impactante vino al final. Daniel tuvo sueños que no eran solo suyos. Vio bestias saliendo del mar, un león con alas, un oso, un leopardo y una criatura terrible. Bestias que representaban imperios, cada uno más brutal que el anterior. Vio cuernos, y uno hablaba blasfemias contra el Altísimo. Y entonces, tronos fueron puestos. Un anciano de día se sentó. Los libros fueron abiertos. Vi a uno como hijo de hombre viniendo entre las nubes. Se le dio dominio eterno. Era el Mesías. Era Jesús. Daniel vio el juicio de las naciones, la caída del cuerno, el reino entregado a los santos. Una verdad retumbó. Los imperios caen. Pero el reino de Dios, no. Y ese reino ya comenzó a manifestarse entre nosotros. Daniel recibió más visiones, más revelaciones, pero muchas fueron selladas. Estas palabras serán entendidas solo por los sabios. Vio tribulaciones, guerras, el surgimiento de un gobernante impío, una figura que muchos relacionan con el anticristo. Vio resurrecciones, unos para vida eterna, otros para vergüenza, y una promesa final. Tú, Daniel, reposa, te levantarás en el día postrero para recibir tu heredad. El telón cayó, pero la obra continúa. El libro de Daniel no es solo pasado, es espejo y ventana. Nos recuerda que la historia no está en manos de imperios, sino del Altísimo. Su reino avanza, aunque el mundo no lo vea. ¿Y tú? ¿Qué harás con lo que Daniel vio? ¿Cerrarás el libro? ¿O abrirás tu corazón? Porque si Daniel fue fiel en tierra extraña, tú también puedes ser luz en medio del caos. El Dios de Daniel sigue siendo el mismo, y sus promesas no han caducado. El relato eterno no ha terminado. Suscríbete ahora si quieres descubrir las historias selladas por siglos, pero abiertas para los que buscan. Comparte este video con alguien que necesita recordar. Dios sigue gobernando la historia. Y ahora escucha estas palabras del propio Daniel. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos no entenderán, pero los sabios entenderán. Daniel 12:10. No está en tu Biblia. Fue silenciado por concilios, ignorado por siglos. Y sin embargo, habla del juicio final, de los ángeles caídos, del Mesías venidero. ¿Qué libro es tan antiguo que hasta el Génesis le teme? Se llama el libro de Enoc. Y lo que estás a punto de escuchar podría cambiar cómo ves la historia y el futuro. Antes del diluvio, antes de Moisés, antes de las tablas de piedra, hubo una rebelión en los cielos. El libro de Enoc revela una historia oculta, que unos ángeles, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra. No vinieron a cuidar, vinieron a desear. Se mezclaron con hijas humanas, engendraron gigantes, los Nefilim, y llenaron el mundo de corrupción. Estos ángeles enseñaron a los hombres brujería, guerra, astrología y metalurgia para la destrucción. Lo sagrado se volvió profano. El cielo miró con dolor, y el juicio comenzó a gestarse, porque no se trataba de humanos desobedeciendo, sino de seres celestiales desafiando al Creador.
La tierra gemía, mientras Enoc era llamado. La corrupción de los vigilantes rompió el equilibrio entre el cielo y la tierra. Cada secreto revelado a la humanidad era como un cuchillo torciendo el diseño divino. Las armas que se forjaron, las pociones que se prepararon, las estrellas que se invocaron, todo provenía de una sabiduría corrompida. En medio del caos, Enoc fue llamado a ver, a escribir y a advertir. Pero el juicio no tardaría. Dios envió a los arcángeles para encarcelar a los vigilantes en prisiones eternas. Y a los Nefilim los condenó al olvido. El diluvio no solo fue castigo para los hombres, fue limpieza cósmica. Fue la respuesta del cielo a una tierra contaminada por lo impensable. Enoc no murió. La Escritura dice que caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Pero el libro de Enoc revela lo que pasó entre ese caminar y ese desaparecer. Fue un viaje más allá del tiempo, más allá de los cielos visibles. Fue llevado a los cielos. Vio portales estelares, ríos de fuego, montañas eternas. Se le mostraron los secretos del cosmos, las cámaras del tiempo y los nombres de los ángeles caídos. Y fue allí donde recibió un mensaje para toda la humanidad. Vi la morada de los impuros y escuché la voz del Altísimo decir: escribe lo que ves para las generaciones por venir. Enoc se convirtió en escriba del cielo, pero lo que escribió fue considerado demasiado peligroso, porque no solo hablaba del pasado, hablaba del juicio que vendría. Era un testigo incómodo para religiones controladas por hombres, y su testimonio fue sellado con eternidad, porque Enoc caminó no solo por el cielo, sino también por el tiempo. Vio generaciones aún no nacidas, escuchó clamores aún no pronunciados, y escribió para ti, para ahora, para quienes todavía buscan la verdad detrás del velo. Mucho antes de que Jesús naciera en Belén, Enoc ya hablaba del Hijo del Hombre, que se sentaría en el trono del juicio. No fue una metáfora, fue una visión. Describía a uno como anciano de días, que entregaría autoridad a este Mesías celestial. Lo llamó el elegido, el justo, el que abrirá los libros y juzgará a los reyes. ¿Cómo podía un hombre de la era prediluviana describir al Cristo con tal precisión? Ciertos sabios creen que fue una visión divina del mismo Jesús. Otros, que fue eliminado del canon por hablar demasiado claro. Pero lo que está escrito sigue estremeciendo corazones. Y he aquí, el justo juzgará con misericordia, pero los impíos no hallarán descanso. Esta figura mesiánica no era solo juez, era luz, era promesa, y su aparición traía con ella una advertencia. El tiempo se acorta, y la historia, como el cielo, será dividida entre quienes creen y quienes temen. El libro de Enoc fue leído y reverenciado por los primeros cristianos. Incluso Judas, el hermano de Jesús, lo cita literalmente en su epístola. Judas 1, 14 o 15. Entonces, ¿por qué fue excluido? Durante los primeros siglos, muchos líderes lo consideraban inspirado. Pero cuando el cristianismo comenzó a institucionalizarse, se hizo incómodo hablar de ángeles caídos, de visiones celestiales, de portales cósmicos. Los concilios callaron lo que el cielo gritaba. Como dijo el filósofo Søren Kierkegaard, la verdad siempre se oculta en lo que incomoda al poder. Pero Etiopía no lo olvidó. En la iglesia etíope ortodoxa, el libro de Enoc sigue siendo parte de las escrituras. Hasta hoy. Mientras Occidente lo ocultó, Oriente lo conservó. Y hoy, miles de años después, vuelve a salir a la luz. No por conspiración,
sino por redención, porque el hambre de verdad no puede ser silenciado, y las profecías selladas están comenzando a abrirse. El libro termina con visiones del fin, montañas derrumbadas, estrellas caídas, juicio eterno, todo escrito con fuego, todo dirigido a una generación que aún no había nacido, pero también esperanza, porque el Mesías vendrá con miles de ángeles, y los justos brillarán como el sol. El mismo Enoc lo dijo: el Altísimo no se ha olvidado de los que claman justicia. Enoc no escribió para su tiempo, escribió para el nuestro, para una generación que ha visto a los poderosos jugar a ser dioses, para quienes han oído rumores de gigantes, tecnologías perdidas y portales estelares, para quienes saben que algo grande se acerca. Y como dijo Enoc al final de sus visiones, los cielos se sacudirán y todos verán al justo. El legado de Enoc no es solo un texto antiguo, es una llave, una advertencia, una promesa. Y hoy, esa llave está en tus manos. Enoc caminó con Dios y desapareció, pero dejó un legado escrito con fuego celestial, un mensaje que ni las llamas del olvido pudieron consumir. Hoy, ese legado vuelve a la luz. Está despertando a una generación que ya no se conforma con lo superficial, que sabe que lo oculto esconde lo eterno. ¿Y tú? ¿Seguirás caminando entre sombras? ¿O te atreverás a leer lo que el cielo quiso que supiéramos desde el principio? Dale like si este video te ha abierto los ojos. Suscríbete ahora si quieres descubrir más libros ocultos, profecías antiguas y verdades que la religión no se atrevió a contarte. Comparte este video con alguien que siempre ha sentido que hay más de lo que nos han dicho.